Mi nombre es Jūrate Regina Statkus y el de casada de Rosales. Nací en Lituania en 1929. Mi infancia fue mitad en Lituania, mitad en Francia. O sea, mi padre era director de seguridad de Estado en Lituania. Yo tenía 4 años cuando él decidió: nos vamos a Francia porque yo voy a estudiar Derecho en Francia. Papá terminó los 4 años de Derecho en Francia y en el año 39 volvimos a Lituania. Y ahí empezó la guerra. Cuando los rusos ocuparon a Lituania, mi papá fue entre los 8 primeras personas arrestadas y enviadas a una cárcel a Moscú. Y mi mamá cogió sus 2 hijas y se fue a casa de su hermana mayor, soltera, y eso nos salvó. El guardián del edificio donde antes vivíamos corrió durante la noche, en medio de muchos gritos, porque estaban arrestando y deportando familias enteras esa noche. En medio de ese caos, el guardián del edificio corrió a pie, llamó a la ventana de la casa de mi tía, que era una casita chiquita y baja, y simplemente les dijo: corran porque los van a buscar, porque cogieron la dirección de donde están ustedes ahora. Mi mamá agarró a la bebé, me agarró por una mano y saltó por la ventana atrás de la casita y nos llevó a escondernos en un depósito de maderas. Y ahí vivimos día y noche un par de semanas. Entonces los alemanes atacaron a los rusos. Pudimos volver, pero ya las cosas estaban muy malas, muy malas. Y lo que yo me acuerdo de la ocupación alemana es que mis 2 mejores amigas, que eran judías, fueron fusiladas. Y éramos todas unas niñas. Eso es un dolor que me quedó por toda la vida, porque éramos muy amigas. Entonces, cuando se acercaron otra vez los rusos, mi mamá no quería irse. Ella siempre esperaba tener noticias de mi padre. Ya completamente al final, mamá decidió: vámonos a Alemania. Salimos con el último tren que salió de Lituania a Alemania. El tren estaba repleto de toda clase de gente en la misma situación que nosotros, al saber que si se quedan, los ponen presos.
Cuando el tren se paró en la frontera entre Lituania y Alemania, que alguien dijo, ahí salimos de Lituania, se oyó mucho llanto en el tren. La gente lloraba, pero a gritos. Como nosotros habíamos vivido en Francia cuando papá estudiaba allí, logramos cruzar la frontera y llegar a París. Nosotras estábamos en París. Yo acababa de terminar el bachillerato y estaba estudiando para ser profesora de francés. Y entonces la lista de los países donde UNRWA ofrecía ir, la mayoría quería ir a los Estados Unidos. Y yo escribí a mis dos tíos y les dije, mire, si vamos a Estados Unidos, mi mamá y mi tía, que son dos personas poco frágiles. La verdad que las dos eran fragilitas, chiquiticas. Y entonces van a tener trabajos de fábrica probablemente muy duros. ¿Por qué no vamos a Venezuela, que es un país petrolero y está en pleno crecimiento? Y la próxima carta de mis dos tíos nos llegó de Venezuela. Y como nos esperaban a nosotras, armaron un rancho. Pero el rancho al estilo lituano, que es la única manera que ellos sabían hacerlo. Entonces era un techo muy inclinado, muy bonito, todo de madera, paredes de cartón. Entonces, y la gente preguntaba si eso iba a ser una iglesia. Cuando nosotros llegamos ya del barco y empezamos a subir con ese pantano desde París, con este pantano ahí en un cerro, se llama, ¿cómo será si se llamaba Vista al Mar? Porque era en Catia y ya era el otro lado de la montaña. El principio en Venezuela fue muy duro, muy duro. El primer trabajo que conseguí era en representaciones de importaciones de ropa, porque yo tenía el francés, tenía el alemán y desde luego todavía no tenía el español. Ese rancho no duró mucho tiempo porque trabajaban mis dos tíos, yo trabajaba y trabajaba mi mamá, y la tía era la ama de casa de todo el mundo. O sea que bastante rápido fue la posibilidad de comprar y construir una buena casa en Los Laureles, en el Paraíso. El problema es que la casa fue mal construida y al año empezó a agrietarse. Pero el ingeniero Luis Rosales ayudó con sus papeles, con sus cálculos, fuera posible que la casa se reconstruyera, que el tribunal
aceptara la reconstrucción, nos enamoramos. Si yo viajaba en el mundo entero y novios me sobraban, y me enamoré de un venezolano. Y después hubo 5 hijos. Cuando cayó el Bolívar con Luis Herrera, nosotros ya teníamos los 5 hijos, pero ya eran grandes y estaban todos los hijos afuera porque estaban todos estudiando, pero afuera. Y Luis me dijo, no podemos mantenerlos a todos, es imposible, así que todo el mundo a casa. Y en la universidad, la central, que es muy buena, excelente, entonces no habrá problemas. Me gustaba mucho la revista Z. Me gustaba quizás por la forma en que estaba hecha y por lo que ella defendía. Y vi un aviso donde la revista Z necesitaba traductor. Y me presenté y había mucha gente que se presentó, pero me escogieron a mí. El año que yo había pasado para estudiar inglés en Londres, yo trabajé también en un periódico en Londres, que es donde realmente aprendí el oficio. De manera que me presenté para traductora, a los 3 meses era directora. Cuando se liberó un poco el sistema en Lituania, empezaron a pedir de que fueran, dentro de lo posible, periodistas del mundo occidental, y entonces allí tuve que rápidamente tomar la nacionalidad venezolana, sacar un pasaporte, pero así a la carrera, para poder viajar a Lituania. Después de este viaje, hice unos reportajes que pasaron por toda América Latina. Pude reconstruir toda la historia de los godos que eran bálticos. No había duda de que los visigodos eran bálticos y jamás fueron alemanes. Y ahí esa indagación la seguí haciendo. Mi primer libro fue en lituano. Ahora en Lituania tengo una docena de libros. En Lituania, de ese último libro mío, ya salieron 8 ediciones. El país ha sido muy acogedor a la inmigración, muy acogedor. Y ha dado muchas posibilidades de progreso, porque hubo los europeos, que fue la primera oleada inmediatamente después de la guerra, pero después hubo todos los que salían de América del Sur y de Cuba. Yo tengo 2 lealtades absolutamente necesarias. Una por Lituania, que la estoy cumpliendo, y otra por Venezuela,
que también la estoy cumpliendo porque todas las semanas trabajo en Z y escribo en Z. Y escribo lo que yo pienso. Man labay patinka, Venezuela.